En febrero hay que pensar ya en lo que viene. Ese es el tema que estaría bueno hablarlo porque, digamos, en marzo comienza la vacunación. ¿Y a qué nos pasa? ¿Qué vacunación? Claro, ¿qué nos pasa? ¿Antigripal o...? Antigripal, sincicial respiratorio, que no está en el calendario gratuito, pero ya hay 2 vacunas desde el año pasado. Es un virus que produce mucha patología. Gracias al COVID se hace más hisopado y antes no teníamos tantas muestras. Ahora en las muestras del año pasado encontramos 40% de las infecciones son por este virus. Se dan niños. Esta es la famosa vacuna que se le puso a las embarazadas. La bronquiolitis del niño. Ahora sabemos que el adulto mayor, gracias a los hisopados que hacemos, 40% de las infecciones graves son por sincicial. Es un virus muy agresivo, cuya vacuna ya tenemos. Tienen que hablar con los médicos. Hay 2 vacunas, son privadas, pero el efecto dura 5 años. Así que realmente hay que ponérsela. La de la gripe, la del COVID y la sincicial. La buena noticia es que esas 3... Ponerte esas 3, sí, dependiendo de tu edad, ¿no? Y tu factor de riesgo. Sí. O sea, personas con exceso de peso es una persona con factor de riesgo. El exceso de peso ya es una patología inmunosupresora y la verdad que nos preocupa mucho. Pero sobre todo, hay una cosa interesante que le pasó al Papa que nadie vio, y yo como gerontólogo siempre me preocupo, la rodilla. La rodilla es el punto frágil del adulto mayor porque la artrosis, el envejecimiento de la articulación hace que envejezca y uno tenga que debatir si se pone o no la famosa prótesis. Y ahí todo un mito. ¿Y por qué nosotros queremos poner la prótesis? Por esto, porque un paciente que no camina, que no hace ejercicio físico, es un paciente frágil, que le va a costar muchísimo recuperarse de esto. Y todo comenzó con esta rodilla, digamos. O sea, nos preocupa más su fuerza muscular y su capacidad aeróbica que en realidad el pulmón. El pulmón lo va a resolver. El pulmón es tan grande como una cancha de tenis, porque lo que pasa es que está comprimido como una capa de cebolla, pero si lo abriéramos, es una cancha de tenis de grande. Sí, claramente. Si vos abrís un pulmón... Sí, es de grande como una cancha de tenis. Lo que pasa es que son como la cebolla que tiene capas. Sí. Si uno sacara capa por capa y la expone, tiene el tamaño de una cancha de tenis. Así que el pulmón es un órgano muy noble. Va a responder. Menos mal. Sí, pero pasa todo por ahí, por eso hice neumología, porque todo pasa por ahí y todo comienza ahí con el oxígeno. Pero va a responder el pulmón, creo yo. El problema es que nos estamos olvidando del resto, claro, que es el esqueleto muscular. ¿Cuánto revolucionó este ámbito de la medicina la pandemia? Digo, ¿cuánto nuevo se aprendió? Todo. Por darle un ejemplo, ahora estamos en una etapa de la inteligencia artificial que creo que va a ser revolucionaria y todo comenzó a partir de la telemedicina, de la informatización. ¿Se acuerdan que hacíamos solo, podíamos hacer? Yo hice mucho telemedicina y ahora te digo que la telemedicina, nosotros presentamos un trabajo y seguimos 200 pacientes en COVID a larga distancia y no tuvimos 0 mortalidad porque pudimos predecir con programas de carga de datos de frecuencia respiratoria cardíaca cómo liberar al paciente y cuándo había que hacer una tomografía. Y pudimos predecir con tiempo el tratamiento precoz que eran los corticoides en esa época. Así que la pandemia revolucionó muchísimo todo esto y sobre todo mejoró mucho las imágenes. Las imágenes hoy son... Está bien, pero eso es desde lo tecnológico, si querés. ¿Qué se aprendió que no se conocía? Esto de la obesidad y el sarcopenia. O sea, nosotros encontramos pacientes jóvenes que le iban muy mal y adultos mayores que le iban muy bien. Entonces antes decíamos, antes de la pandemia, que los pacientes mayores de 65 años tenían baja defensa y que tenían más posibilidad de morirse. Ahora después de la pandemia decimos, con palabras de Bill Clinton sería, es la inflamación, estúpido. O sea que el paciente inflamado es el que está inmunosuprimido. Entonces había jóvenes de 40 años que les fue muy mal y cuando uno revisa tenían aumento exagerado de sobrepeso, tenían una dieta desbalanceada y no hacían poca actividad física. Y otra cosa interesante que encontramos en la pandemia, que todavía la seguimos sufriendo, aprendimos que la felicidad, el estado de ánimo, repercuten sin lugar a dudas en la inmunidad. De hecho, hay un trabajo en Harvard. El estado de ánimo. El estado de ánimo. Hay un trabajo que hizo un geocientífico de Harvard, es un médico de 80 años que sigue trabajando en Harvard, hizo algo muy sencillo que por fin pudimos demostrar científicamente esto. Puso a ratas en un laboratorio que todos los días se le iba achicando la cajita, o sea que sufrían el estrés y la tristeza, y otras ratas las puso felices en un lugar abierto y conviviendo las madres con los hijos. Y le sacó sangre todos los días. ¿Y qué vio al cabo de 2 meses? Que las ratas estresadas, sus glóbulos blancos cuando les ponía una infección, no respondían de la misma forma que los glóbulos blancos de las ratas felices. O sea que también vimos eso en la pandemia, ¿no? Claro, en la pandemia tuviste una depresión crónica, mucha gente. Y ahí estuvo el error de exagerar la cuarentena. Claro. No vimos eso. ¿Se acuerdan que hablamos de la hora de oro que en Europa se instaló, que dejar al adulto mayor salir al mediodía a caminar porque era muy importante? Bueno, hoy ya la ciencia lo demostró.
O claro, o cortar los vínculos entre abuelos y nietos, por Claro, ejemplo. yo, por ejemplo, lo que significa para un abuelo. Yo tuve muchos detractores porque yo hablaba del abrazo inspiratorio, que era, yo decía... Bueno, se hablaba mucho de eso, claro, el abrazo sanador. Claro, pero porque decíamos que ibas a... Y yo, te juro, soy de los primeros que decía que el COVID se contagiaba por vía aérea, no era por contacto de mano. Entonces, ¿por qué no abrazar al adulto mayor en inspiración, en apnea? Yo le decía a mis pacientes, andá y abrazalo. ¿Se acuerdan que había abrazos medio con... Sí, ¿no? Como con paneles o algo así. Sí, con unas bolsas de plástico. Claro, ¿y saben de quién es la culpa? De los japoneses, porque el primer, se van a acordar, el primer crucero se llamó Diamond Prince. Claro, Diamond Prince. Bueno, los japoneses, obsesivos como son, tomaron muestra de todo el barco y encontraron que había muestra en los pianos, en las escaleras, pero era como encontrar ADN de un hueso muerto. Encontraron ADN del COVID. Pero ante la duda y la emergencia dijeron, hay COVID en todos lados. Entonces, y se puede contagiar por contacto. Imposible. Claro. Pero cero de posibilidad. ¿Y qué nos pasó? Nos aislamos de los adultos mayores. Y yo le doy mi palabra que fui uno de los grandes promotores del abrazo inspiratorio, de que había que ir a abrazar a los adultos mayores. Nosotros sabíamos que el adulto mayor iba a sufrir. Y una cosa más que aprendimos en el COVID. Lo que pasa es que la depresión, la soledad, al adulto mayor obviamente lo afecta, pero afectó a todas las edades. Sí, sí, sí. Y una cosa más que aprendimos del COVID que fue muy interesante, el corazón roto. No sé si alguna vez escucharon eso, pero lo pudimos documentar en el COVID. Ahora sabemos que la tristeza extrema o el estrés extremo libera una serie de sustancias, por ejemplo la adrenalina y cortisol, que el corazón tiene grandes receptores, o sea, mucha avidez con esos receptores, y un paciente que estaba aislado, adulto mayor, y le dijeron que andaba mal y no podía ver a su familia, se pone muy triste, tenía monitores, y pudieron ver que el corazón hizo esa famosa arritmia, que el corazón de tener una forma vertical cambia de forma y se hace cóncava y transversa, y deja de tener su función y hace un paro cardíaco. Pero como estuvo monitorizado, se pudo hacer un ecocardio y se pudo mostrar por primera vez, a ciencia cierta, que la tristeza extrema o el estrés extremo produce el corazón roto y produce falla cardíaca y muerte. Mucha gente se murió de tristeza y no solo el COVID. El COVID fue un epifenómeno. Es decir, que si uno hacia adelante traspasara otra pandemia del estilo COVID, imaginamos que no va a haber semejante nivel de aislamiento. De ninguna manera. De hecho, habría que revisar los números. ¿Cuánta gente se murió de aislamiento, tristeza, estrés o sensación de muerte inminente y en soledad? Claramente aprendimos. Eso fue lo que más nos quedó. La obesidad no es negociable. Y una cosa interesante... La obesidad y la falta de ejercicio. Exactamente. Porque uno puede ser con sobrepeso, pero sano. Nosotros vemos análisis de sangre de pacientes con sobrepeso muy sanos porque hacen ejercicio y dieta y bueno, tienen genética y tienen sobrepeso, y pacientes flacos, muy inflamados, que no comen bien y que no hacen una dieta y que están estresados y no son felices. Perdón, que por ahí no se ve. Ese es el tema, que hubo mucha controversia de un médico que dijo que los análisis de rutina no servían para nada, no sé si saben de esa discusión. No. Las sociedades salieron a matarlo y lo que él quiso decir, lo que yo pienso, nosotros medimos la inflamación gracias al COVID de otra manera. Ya los análisis normal no te dan. No sirven o sea, los parámetros te dan normales. Estoy lleno de pacientes que vienen a consulta y dicen, mi electro es normal, mi laboratorio es normal, y uno lo ve y toma medidas de masa muscular, de capacidad aeróbica, que se llama consumo de oxígeno, que lo hacemos, ¿vieron los jugadores de fútbol que le ponen una máscara? Le hacemos el consumo de oxígeno, espirometría, y el paciente... El paciente tiene parámetros de inflamación y eso es lo que empezamos a medir. Definime parámetros de... ¿Qué es cuando te refieres a inflamación? Inflamación es que tu cuerpo, lo que le pasa al Papa, tu cuerpo está perdiendo mucho tiempo y mucha energía en resolver algo que no está resuelto, que es las células adiposas producen unas hormonas que son grelinas que hacen que todo el cuerpo empiece a trabajar más rápido pero en forma ineficaz, o sea, estresa el cuerpo. ¿Y eso cómo te das? Porque si vos me decís, esa persona es... delgada, no tiene parámetros de obesidad y sin embargo... Lo exponemos ante el estrés. Sí. Por ejemplo, un estrés que hacemos de laboratorio, la glucosa puede ser normal, pero ¿qué pasa si nosotros te medimos a las 2 horas de darte una alta concentración de glucosa, que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa? Ahí lo ponemos al páncreas, que es uno de los órganos que más sufre el estrés, al estrés de darle... Insulina. Claro, de que libere toda la insulina que tiene, a ver si es eficaz para bajar en 2 horas la concentración de glucosa. ¿Y qué vemos en estos pacientes flacos? Que no son capaces de volver a valores normales de la glucosa. Sin embargo, ese paciente en ayunas, la glucosa era normal. Pero lo pusiste al páncreas a un estrés,
de una sobredosis de azúcar y no ¿Quién te funciona. manda a hacer una revisión? Claro, eso es lo que Y estaba pensando. ahí está la pregunta. Porque uno A mí se hace nunca, revisiones. nunca me hicieron una revisión así. Bueno, y esto es lo que estamos discutiendo, que este doctor, que tuvo todas las sociedades, la de medicina, la de cardiología, se expresaron en contra de él. Y lo que él quiso decir es esto, que no estamos midiendo... Y una cosa interesante que la gente no sabe, inflamación, ¿saben a qué es igual? A envejecimiento. Y ahí está el tema de lo que aprendimos del COVID. Che, me está matando. No, la buena noticia es que estamos a tiempo. O sea, yo digo esto del Papa, cuando comenzó con la rodilla, tendrían que haberlo visto globalmente, decir, la rodilla es el comienzo de un problema más serio, que es la pérdida de masa muscular O y sea, la pérdida de en un capacidad. caso así, uno diría, por ahí se justifica una prótesis 100% de acuerdo. para que pueda tener una movilidad que por ahí después le alarga la vida. Claro, es lo que nosotros no le sabemos explicar al paciente. ¿Por qué le hacemos la prótesis con todos los bemoles que tiene la prótesis? Mi padre tiene 90 años, estoy pensando con él, estamos discutiendo lo de la prótesis, tiene 90. ¿Por qué? Porque no puede andar a caballo, que le da felicidad, por ejemplo, en este caso de cadera. Entonces, lo que tenemos que pensar los médicos y los pacientes es que la movilidad no es negociable, ni el sobrepeso tampoco, y la felicidad tampoco. No, claro, y mucho menos a determinada edad, donde son las pequeñas cosas que te hacen la vida llevadera. Ya Y no ahí trabajás, está, ya y ahí no- está por esta charla debería ser basada en la gerontología del Papa y no en el pulmón. Porque lo que no estamos viendo y que lo que pasa normalmente, nosotros en Italiano presentamos un trabajo hace 20 años, hicimos un trabajo en endoscopía en pacientes de más de 90 años contra endoscopía en pacientes menores de 90 años. Los efectos colaterales fueron los mismos, pero hay un mito que te dice, estás muy grande para hacerte esto. La pregunta es, ¿estás inflamado o no estás inflamado? Che, déjame volver porque yo voy a un médico, Sí, qué sé yo. Yo medianamente parezco sano al menos. se te ve bien. Claro, pero se me ve bien. Pero, ¿a qué médico voy para que me haga, por ejemplo, una prueba de... Porque la prueba de estrés no es la prueba de fuerza en cinta, en bicicleta. Electrocardiograma o Sí, electrocardiograma. entonces. obviamente que... ¿Cómo sé yo si no estoy inflamado? Bueno, no, por eso hay análisis de sangre que hacemos, e incluso hay factores que aprendimos en el COVID. Los pacientes que estaban inflamados tenían aumento de algunas sustancias en sangre, por ejemplo, fibrinógeno, ferritina, que usamos para otras cosas, dímero D. Y nosotros ya podemos saber por un análisis de sangre si un paciente tiene ya parámetros de inflamación por análisis de sangre. Pero hay otros parámetros que se pueden hacer por examen físico. Por ejemplo, si tu diámetro abdominal puede ser grandote, por ejemplo, de buenas espaldas, pero si tenés un diámetro abdominal por encima de un parámetro, por ejemplo, 110 en la mujer, Está bien, pero ahí ya te ves un examen poquito... físico. Sí. Laboratorio Sí. y pruebas de ejercicio cardiopulmonar. No, pero que Pero vos decís laboratorio, Sí. pero es un laboratorio distinto. Sí. Porque vos estás, por ejemplo, Claro, por eso- sacaste el ayuno en uno de los exámenes para hacerse. El ayuno entra y aparte del ayuno, de sacarse la glucosa en ayunas, nosotros vemos qué le pasa al páncreas y le damos aparte Claro. una sobredosis. Es ese estudio Pero, y estudios... ¿eso te puede anticipar Claro, una posible diabetes? claro, exactamente. Llamamos prediabetes. Claro. Y en pacientes jóvenes. El tema es que la dieta, el sedentarismo por culpa de las redes sociales y de los celulares, hicieron de los jóvenes, ya tenemos jóvenes de 30 años con prediabetes, con intolerancia a la glucosa. Yo en el COVID tuve niños de 10 años que seguía por telemedicina, que resolvían muy raro el COVID, estaban muy inflamados y ya comenzamos con esto y le pedí a estos niños de 9 a 10 años estudios de provocación de glucosa para el páncreas y tenían alterado el test a los 9 años. ¿Y para qué nos sirvió esto? Porque hablé con la Pero, familia. perdón, pero ese chico era por sedentarismo. Un chico de 9 años no puede ser sedentario. Sí. Por Sedentario. exceso de dulce, Por azúcar. la Exceso comida. de azúcar y acuérdense que la pandemia que hizo los hizo sedentarios, bueno, claro, estuvieron por la 2 años encerrados. Y entonces hablé con la familia y comenzamos la dieta. Un trabajo nuevo científico que se publicó en la revista de Alzheimer hace un mes demostró que la dieta mediterránea y el buen dormir, otra cosa que no estamos hablando, Muy angustiado, Antonio. ¿eh? por primera vez, escuchen esto, por primera vez pudimos demostrar con resonancia en 5 estados de Estados Unidos, en mayores de 65 y hispanos, encima nos toca muy de cerca, más de 19.000 pacientes encontraron que el grupo que cumplía la dieta mediterránea y que dormía más de 6 y menos de 9, en resonancia la sustancia blanca, que sería la banda ancha, o sea, la velocidad de internet que tenemos en nuestro cerebro, era el doble de más rápida y mejor anatómicamente que el grupo que no cumplió la dieta mediterránea y no dormía más de 6 y menos de 9 horas. Eso explica un poco por qué mis razonamientos, ¿no? A veces. Ahora, vos sos neumonólogo. También, Claro, pero yo voy a un clínico. claro. ¿Qué le tengo que pedir al clínico? No, lo que tenés que pedirle al clínico es si podemos medir parámetros de inflamación
que están ocultos. Parámetros de inflamación. Sí, así, parámetros de inflamación que están ocultos en tu análisis de sangre y exponer a tu cuerpo a estrés. Ya te digo, el páncreas es uno y después está la prueba de consumo de oxígeno, que es muy interesante, que es ¿por qué cree que le hacen los jugadores de fútbol eso? Porque mide todo, mide 3 cosas. La prueba de consumo de oxígeno mide tu capacidad aeróbica cardíaca, Sí. tu capacidad aeróbica pulmonar y tu capacidad aeróbica muscular. No, pues sí, si vos no estás haciendo ejercicio... Va a salir muy mal, pero mal. te quiero decir, puedes ser joven, flaco y supuestamente sano y te ponemos en una prueba de estrés de este tipo. ¿Cuál es esa prueba? Prueba de consumo de oxígeno cardiopulmonar. ¿Cómo es? Caminás en una cinta, pero te ponemos monitores y una máscara que mide tu consumo de oxígeno, tu VO2, que está Claro, muy porque de es moda. habitual la prueba en la cinta, pero sin la máscara. Yo me la Exactamente. hice varias veces, Esa la es la cinta ergometría. con la ergometría. Pero ahí no está el tema del oxígeno. No está el tema de oxígeno. Y una cosa interesante que cambió también ahora, que es revolucionaria hace 2 años, ahora sabemos que a mayor masa muscular, mayor masa encefálica. Eso es algo nuevo. ¿Se acuerdan que antes decíamos de los patobicas? Masa Sí. muscular, poco cerebro, digamos, ¿no? Claramente no. Fíjense Pancho O'Donnell. Sí. ¿Cuántos años tiene? 80 y pico. ¿Cómo está su cerebro? ¿Vieron la masa muscular que tiene? Sí. Bueno, ahora sabemos que hacer ejercicio y tener masa muscular produce un factor de protección neurocognitivo que no solo que produce la famosa frase cuerpo sano, mente sano, sino que produce una sustancia que ya se midió, que produce, rejuvenece el cerebro. Ahora, estos estudios que vos estás diciendo, lo del oxígeno, lo que decías antes de la glucosa, ¿quiénes deberían hacérselo y con qué Y frecuencia? todos. Ahí está la pregunta, porque digamos, deberíamos analizar cada paciente, pero debería ser una cosa, deberíamos empezar, sobre todo en los sedentarios, en los que no cumplen una dieta y en los que tienen factores de riesgo, por ejemplo, hereditarios, colesterol alto, hipertensión, sobrepeso. Y una cosa interesante, en la mujer premenopausia y posmenopausia, que es un fenómeno en la mujer cuando comienza la inflamación. Y en el hombre, salió un artículo que a los 45 y a los 60 son las 2 grandes caídas. No sé si leyeron ese artículo muy interesante, se hizo en la Facultad de Stanford. Por medición de parámetros inflamatorios, midieron a 1000 personas cuando se inflamaban con estos parámetros que estamos hablando. Y vieron que a los 45 y a los 60 tenemos 2 grandes caídas de la inflamación. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros de la ciencia? Crearnos un airbag, que cuando llegue ese choque que va a ser la inflamación que produce genéticamente aparente el cuerpo en esas 2 edades, nosotros estemos preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Dieta mediterránea, sin estrés, dormir más de 6 y menos de 9 y hacer ejercicio. Claro, para mí la inflamación es panza. No, ese es otro tipo de inflamación. Esto se llama inflamación metabólica o inflamación. ¿Y qué es la inflamación? O Es sea, esto, ¿no? Que el cuerpo está tomando malas decisiones porque vos tomaste malas decisiones durante un tiempo. Y tu genética, o sea, ahora sabemos nosotros que está la genética y la epigenética. La genética, yo tengo predisposición a ser flaco porque mi padre es flaco y mi padre es longevo. Eso es la genética. 30% nada más incide en tu futuro. 70% a 60% es la epigenética, es lo que vos haces con lo que Dios te dio o la genética te dio. Y eso, ¿cómo medimos lo que haces? Por inflamación, por medición de sangre, a ver si estás haciendo bien o mal las cosas. Me pregunta Lucrecia, se ve que debe venir con 3 años ya de arrastre. ¿Cuánto tardas, mientras yo busco mi prepaga para pasarte, cuánto tardas en revertir una vida, no te digo una vida mala, Sí. pero que evidentemente, o sea, una vida donde no te preocupaste ni por la dieta o Por en dormir. nuestros horarios dormimos mal? Sí. Bueno, hay una buena ¿Cómo lo noticia. revertís? Hay un neurocientífico que yo sigo por Instagram hace mucho tiempo y ya pudo medir eso. Y la buena noticia es que eso es algo bastante rápido. Digamos, nosotros sabemos que a la tercera semana ya comienza el ciclo virtuoso de 2 tipos. Uno, ya no te produce, no sé si vieron cuando comenzamos a hacer ejercicio, las primeras 3 semanas estamos destruidos, queremos Sí, ahí es abandonar. donde yo abandono, sí, Bien. claro. Pasadas las 3 semanas, se dice 21 días a 30 días, este fenómeno de liberación de un neuroprotector cerebral que produce el músculo empieza a darte más energía y más endorfinas, o sea que te dan más ganas. Incluso es un antidepresivo, otra cosa del COVID. Nos encerraron y nos pusieron tristes, 2 cosas que se sinergizaron para hacernos mal. Así que a la tercera semana ya comenzamos. Lo del sueño se revierte rápidamente y tengo una buena y una mala. El sueño, no se puede recuperar el sueño el fin de semana, pero sí se puede recuperar la actividad física. Hay un trabajo que se llamó Héroes de Fin de Semana, que era, me dieron durante 5 años a pacientes que le dijeron, bueno, vos haces ejercicio 3 veces por semana y vos solamente haces sábado y domingo en total entre 90 y 120 minutos. Los resultados fueron muy parecidos. Así que la buena noticia es que con ejercicio uno podría, sábado y domingo, si no tiene tiempo, Ahí sí recuperás lo que necesitas. recuperar. El sueño no, es algo más lento
Y lo que nosotros sabemos que lo importante es las horas de sueño eficaces son aquellas horas de sueño que suceden durante la noche. La siesta no es algo que recupera, pero sí está demostrado, se llama Snappuccino, que dormir 30 minutos o descansar 30 minutos no más de una hora sí produce como un backup cerebral y disminuye el estrés. Y se hizo una prueba en piloto de avión y en la guerra de Irak cometían menos errores los soldados y los aviadores que descansaban 30 minutos porque ahí produce el cerebro, uno entra a un sueño liviano, no profundo, y se puede despertar rápidamente si tomar un café, que es lo que yo hago. Yo tomo un café, el efecto del café dura, a los 30 minutos comienza a actuar la cafeína. Duermo, trato de dormir esos 30 minutos y a los 30 minutos ya me pongo el despertador y cuando me estoy despertando la cafeína está haciendo su efecto. O sea, te tomas el café antes de dormir. Claro. Al revés de lo que porque pensaba. Porque todavía Después, no te está haciendo efecto. Exactamente. Después se despierta y ya está drogado. Ya estás con la actividad de la cafeína. Qué bárbaro lo del COVID, lo que Fue tremendo. Los errores. A mí me cambió la cabeza totalmente. Pero los errores que se cometieron. Sí, imagínense que... Es esto, vos encerraste, aislaste, entristeciste, Por eso hoy deprimiste. la con Organización lo Mundial de cual, la Salud está en cuestión también. desde la lógica, viéndolo a la distancia, claro, si vos a una persona la encerrás, la deprimís, le bajaste la defensa también. Exactamente. Y ahora lo podemos mostrar con este análisis de sangre. Los ratones, sus glóbulos blancos eran iguales en número. Ahí está el problema que no estamos midiendo bien la inmunidad tampoco. Los glóbulos blancos eran iguales en número que las ratas no estresadas. Pero cuando lo expusiste al estrés, que es lo que yo le digo, que es, le pusieron un virus a ese glóbulo blanco, no lo resolvió como sí lo resolvió el otro. Y la diferencia era el estrés. Ahora, vos también contaste algo que es, cuando este médico cuestionaba muchas de estas cosas, lo quisieron apartar. Digo, Sí. ¿hay hoy en la comunidad médica la suficiente apertura para discutir muchas de Sí, estas claramente. cuestiones? Sí, claramente. Ya nosotros vemos pacientes, yo veo pacientes inflamados con estos parámetros que les estoy diciendo que mido y cómo les fue antes cuando estaban inflamados y cómo les va al año después de haberse desinflamado con una dieta y estrés y ejercicio. Y es rotundo el cambio y todos lo estamos viendo. Pero todos, hoy en día, nadie discute que la actividad física y el dormir bien forma parte de una receta médica. Ya no es una opción. Digo, todo lo que debería enseñarse en los colegios también. Bueno. Exactamente. Porque vos tenés que ir desde chico. Tremendo. Por ejemplo, comencemos con la oferta que le dan a los chicos en el recreo para comer. Yo tengo hijas adolescentes 3 y les pregunto qué comen las compañeras y comen 1 o 2 sándwiches en un recreo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Era normal, yo me acuerdo. Pero sándwich de alfajor. Eso debería... El Salame y alfajor, queso para mí. el alfajor es algo tremendo, es una carga de glucosa que nuestros hijos... Y una cosa interesante que produce el azúcar que la gente no sabe. Un pico de glucosa, Aldo, lo que hace es envejecer las arterias. ¿Sí? Tu cuerpo se estresa, libera mucha insulina y tu páncreas se empieza a cansar. Después los ponemos a una prueba de estrés y el páncreas fracasa. Entonces debemos comenzar con la familia ya, las gaseosas, los dulces y los helados. Yo le doy a los dulces mal. Y yo al helado es algo que... Pero bueno, es bueno lo bueno es saberlo. Está bien, pero... Sí, el problema es que es muy difícil cambiar todo. Sí, O sea, porque también vos decís, che, algo. sí. Por eso la dieta mediterránea, es la dieta más fácil de hacer. Es la dieta que a todos nos gusta, la dieta europea, la dieta que cuando fuimos a España conocimos, pescado. Hay una cosa interesante de la dieta mediterránea. El vino tinto que un gran doctor como el doctor Favaloro promocionó como algo desinflamatorio, no se pudo demostrar que fuera así. Porque lo que tiene la uva es... La capa de la uva tiene resveratrol, que es un antioxidante. Pero el efecto inflamatorio otra vez y oxidativo del alcohol que tiene el vino es superior al efecto desinflamatorio que tiene la uva, ¿sí? Entonces eso es un gran mito de la dieta mediterránea que debería que estar. El alcohol es un gran envejecedor. Y una cosa interesante, también se vio en resonancias que un gran envejecedor y enlentecedor de la banda ancha que tenemos entre los dos hemisferios es el alcohol. Es otra cosa que debemos desterrar. ¿Qué es la banda ancha? La banda ancha es una forma analógica de contarte de que... la banda ancha de las No, digo, el comunicaciones. cerebro ahora sabemos esto. Nosotros tenemos dos cerebros. El cerebro izquierdo, si somos derechos, es el que tiene guardada toda la información, por ejemplo, de vos que sos periodista. Y el cerebro derecho, en tu caso, sería que sos piloto de avión o algo así, o no sé a qué te dedicas de eso, pero sería como una segunda ocupación, ¿no? Sería como un hobby. Está bien demostrado que el cerebro derecho tiene que crecer en proporción para poder desinflamar y disminuir el envejecimiento del izquierdo, que se llama burnout, que es cerebro quemado. Si no desarrollamos el cerebro derecho del hobby, nuestro cerebro izquierdo va a envejecer más rápido. Punto 1. O sea, si trabajamos todo el día... Sí. Cerebro quemado se llama. Tenemos que tener un hobby. Ahora bien, ahora sabemos que también depende de la velocidad de conducción de las neuronas
¿sí? Por eso llamo banda ancha. Vos podés tener una muy buena computadora, un muy buen cerebro, pero si no tenés buen internet, ¿qué te pasa? ¿De qué te sirve la buena computadora? No, de nada. Te va a andar lento. Ahora la querés. medicina sabe que estamos más preocupados por la banda ancha que por la computadora. Y la banda ancha, ahora sabemos 3 cosas. Trabajo científico hecho en resonancia en Estados Unidos, 5 estados, 19.000 pacientes mayores de 65 años, lo hicieron durante más de 10 años, 19.000 pacientes. Por resonancias de alta resolución. La banda ancha, o sea, la sustancia blanca de esos pacientes, no envejece si duermen bien y comen una dieta mediterránea. Chao, se terminó la discusión. Doc, te vamos a hacer una consulta una vez por semana. Ahora te vamos a ir pasando los carnets. Sí, un placer, la verdad que re linda la charla. Muchas gracias. Hemos aprendido, veremos si lo llevamos a la práctica. Eso, ahí está el desafío. Sí. Transformar en una rutina esto. Sí, y fundamentalmente a toda la gente de los ministerios de salud de la nación y de todas las provincias. Esto hay que empezar desde los colegios. De los colegios. Sí. Sí, señor. José, muchas gracias. Un placer.